Hay una confusión tanto en medios de comunicación como en redes sociales en cuanto a decir que ya este tema se había tratado con anterioridad. Desde que el magistrado Jerónimo Mejía dijo que él, como magistrado de garantías, mantenía y retenía la competencia de este caso, a pesar de que Ricardo Martinelli no es diputado, es decir, no mantiene una condición de aforado, entonces a partir de ese momento, cuando él señaló esto, a la fecha no se había discutido en el Pleno si él tenía o no la razón. Se presentaron dos amparos anteriormente, los cuales fueron rechazados por tema de forma. Y este tercer amparo fue admitido. Y ahora circula en las redes sociales y en todos lados, por los medios de comunicación, un proyecto de fallo. Esto es un absurdo. Es decir, dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia se han dedicado a mandarle a los medios de comunicación el proyecto de fallo que aún se discute dentro de la Corte Suprema. En consecuencia, si nosotros leemos dos normas solamente de la Constitución, el artículo 155 y el artículo 206, numeral 3, observaremos que allí se plasma de manera taxativa que la Corte Suprema de Justicia solo procesa a diputados. No establece un término para que en un momento determinado, cuando esa persona deje de ser diputado, tiene o no el derecho a presentar una renuncia al cargo que ostenta. Es decir, si la Constitución no determinó espacios de tiempo en los cuales se podía articular una renuncia al cargo de diputado, entonces la ley, por supuesto que tampoco puede poner cortapisas al respecto. Y es por eso entonces que en ese proyecto que circula en los medios de comunicación se indica que no hay ni siquiera que acudir a los textos legales, por cuanto que la Constitución, que está como primer peldaño de interpretación y aplicación de la ley penal y de todas las leyes de la República de Panamá, establece que solamente la Corte juzga a diputados. Ricardo Martinelli no es diputado. Por tanto, entonces, ese proyecto que circula en diversos medios de comunicación señala que debe ir ante la justicia ordinaria y por haber iniciado en el sistema adversarial, continúa en el sistema adversarial. Producido este fallo, si es el caso, tendría entonces que ir a la justicia ordinaria ante un juez de garantía dentro de las siguientes 48 horas para determinar, entre otras cosas, en primer lugar, sobre su aprehensión, en segundo lugar, sobre su imputación, porque recordemos que a Ricardo Martinelli nunca se le imputó, y en tercer lugar, sobre las medidas cautelares a imponer o no imponer medidas cautelares, también sería el escenario. En definitiva, aquí hay una situación muy particular y es el hecho de que no es como alguien ha dicho o alguien ha señalado de que como ya hubo una fase intermedia en la Corte Suprema, en la justicia ordinaria se debe nuevamente partir de esa fase intermedia o pasar ya directamente a la fase de juicio. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el juez de garantías en el sistema adversarial de la justicia ordinaria tiene que tener inmediación en esa fase intermedia en donde las partes advierten toda una serie de situaciones sobre competencias, sobre nulidades y ofertan sus medios de pruebas. Y esos medios de prueba tiene que existir una inmediación y tiene que ser escuchado los argumentos de parte y parte por el juez de garantías. Entonces sería ilógico que se le diga a un juez de garantías que ahora a él solo le corresponde resolver sobre los medios de prueba que ya fueron ofertados en la Corte Suprema y sobre los cuales él no tiene conocimiento. La ley dice que el único que puede celebrar acuerdo con el procesado es el fiscal, no son los querellantes. De hecho, la ley no toma en consideración a los querellantes
para los efectos de celebrar un acuerdo. Así que mal se puede celebrar un acuerdo con los querellantes cuando la ley dice que el acuerdo se celebra es con el fiscal y no con los querellantes. Partamos de ese hecho. Así que eso que usted ve que anuncian o que dicen los querellantes simplemente es desconocer lo que dice la ley. Yo lo que creo es que existe un deseo por parte de algunos querellantes por obtener beneficios económicos. Eso es lo que yo siento. Yo siento que hay una situación de precariedad económica por parte de algunos querellantes que los motiva a ir a verse con Ricardo Martinelli en el centro penitenciario El Renacer. Entonces, entre el discurso de que lo que se clama o que se pide es justicia por parte de los querellantes y el accionar en cuanto a visitar a una persona que se encuentra privada de su libertad y en una condición médica delicada, entonces usted entenderá que lo único que puede estar moviendo a esas personas, en mi concepto, es la precariedad económica. Ricardo Martinelli no puede visitar a nadie porque está privado de su libertad. Ricardo Martinelli lo que puede es recibir personas que lo vayan a visitar. Eso puede estar seguro. Él no puede moverse de donde está. Entonces, esto trae como consecuencia de que si alguien ha visto a Ricardo Martinelli es porque ha ido allá por voluntad propia. Porque Ricardo Martinelli no se puede mover de donde se encuentra. Lo que yo sí le puedo decir es que si por este abogado fuera en un momento cualquier tipo de decisión que tome nuestro representado, es no celebrar ningún tipo de acuerdo, ni con Fiscalía, ni con los querellantes, porque nosotros tenemos suficientes elementos de convicción y suficientes pruebas para en un juicio demostrarle a la faz del país de que todo lo que se armó dentro de ese proceso no vale ni siquiera el salario mínimo de un empleado público en un mes. Es un proceso totalmente amañado, manipulado, es un mamotreto lo que hizo el Ministerio Público y que el fiscal Harry Díaz compró como propio, porque ni siquiera realizó una investigación. Él simplemente tomó esa investigación del Ministerio Público y la compró hacia él.